La abolición del ascenso, descenso en México nos da mucho de qué hablar y este será un tema que pique y se extienda, ¿no? Porque todos tienen algo que decir, porque las opiniones de todos son súper valiosos en estos momentos difíciles que vive el fútbol mexicano en cuanto a que no se ve una claridad en el objetivo que buscan todos en común. Hay muchos conflictos de intereses y pare usted de contar. Carolina Padrón desde México, Fernando Palomo desde Connecticut. Señores, vamos a analizar con ustedes parte de las declaraciones que Miguel Layún le dio a David Faitelson para Fútbol Picante en cuanto al rol del jugador mexicano en lo que fue la abolición del descenso al ascenso mexicano. Escuchemos. El papel del futbolista en esta situación. Sí, ¿Podía haber hecho más el futbolista mexicano en este tema? definitivamente sí, sí pudimos haber hecho más, sí puede ser más el futbolista, pero también y voy a destapar un poco las cosas para ser muy transparentes. Esto no es de si 1, 2, 10, 20 jugadores, 30 jugadores, 40 jugadores, 50 jugadores. Esto es un tema que o somos todos los jugadores los que levantamos la voz y los que opinamos para que se nos tome en cuenta nuestra opinión, o no es nadie. De nada sirve que saltemos 5 jugadores, 10 jugadores, 20 jugadores, o que hoy todos los jugadores del ascenso salgan a hablar, porque ha habido momentos en la historia del fútbol mexicano, incluso momentos recientes, donde hemos necesitado de esa unión para que se escuche al jugador. No es pelear con nadie, no es discutir con nadie, porque esto no es guerra, esto es en pro de todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol mexicano. Aquí el problema es ese, que unos levantan la voz, otros no. Cuando me interesa a mí, cuando me conviene, levanto la voz. Cuando me conviene, aparezco en el mapa. Cuando no, pues me pongo atrás porque entonces no quiero consecuencias. Y eso así no puede funcionar. Prácticamente lo que dice Miguel Ayun es que la Asociación de Jugadores de Futbolistas de México no tiene peso, que no hay unión entre ellos. Caro, ¿qué otra lectura le das a estas declaraciones? Sí, tal cual. Y no ha habido unión para enfrentar en algún momento el pacto de caballeros, que se dice que no existe, pero sabemos que sigue moviendo los hilos del fútbol mexicano detrás en cuanto a la gerencia, porque por un lado está el tema de los poderes de los dueños de los equipos, que sí todavía, creo que va a seguir existiendo lamentablemente hasta que los jugadores no den un paso. Yo siento que algo nos ha enseñado el coronavirus, el tema de la pandemia, es empatía. Y el futbolista mexicano tiene que entender que a pesar de que hay algunos que están quizá en mejor situación, tienen que ponerse en el plano de los otros, y si tú puedes apoyar y sumar, tienes que hacerlo a pesar de que haya alguna situación que no te afecte. Lo vimos en el caso de los Tiburones Rojos del Veracruz, en lo que terminó siendo aquella protesta que terminaron los jugadores haciendo una muy bonita conferencia de prensa. Vimos lo que sucedió en el juego. Si no son capaces, Caro, de ponerse de acuerdo entre ellos para respetar unos minutos, para hacer un objetivo, para plantar cara a lo que son los dueños de los equipos, creo que muy difícilmente van a tomar alguna dirección. Yo siento que lo que dice Miguel es muy cierto. Si no pueden sumar, no es un tema de que una parte o una cantidad representativa aparezca, que tienen que aparecer todos para que esto tenga tema. Y Hugo Sánchez lo decía hace poco en una entrevista, me parece que fue para Calle Escucha, Fútbol Picante, el tema de que, por ejemplo, cuando tú llegas a España, formas parte de la asociación de futbolistas. Es una cosa como que viene incluida en el paquete. En México no pasa así. En México el futbolista prefiere no meterse en problemas y mirar todo desde muy lejos. Claro, ¿no? Como si hubiesen realmente represalias contra los que alcen la voz. En este sentido, Fer, una unión entre los futbolistas hubiese marcado la diferencia en este tema, porque al final quienes toman la decisión son los directivos. Y no pasa porque la unión sea ahora, la unión tendría que haber existido desde antes. Una gremial existe para servir como un contrapeso ante el poder que pueda ejercer un empleador. En este caso, los jugadores, por mucho que sean todos, no tendrán el peso que ejerce ahora y que ha ejercido históricamente el dueño de equipo en México, por hablar de una persona nada más, los dueños de equipo, si quieren hacerlo plural. La unión tendría que haber llegado cuando los tratos injustos se daban en equipos que no recibían sus salarios a tiempo, o en bajas de contrato sin autorización o sin respaldo legal,
irrespeto de contratos mismos, en falta de respeto en las condiciones en las que se tienen que presentar al trabajo. Esa unión es ahí cuando se muestra la unión. Ahora ya cuando está consumado el hecho, que vengan y digan no estamos de acuerdo, pues no sirven ni para colocarlo en el apéndice del libro que se va a contar a la hora de publicarse la historia del fútbol mexicano, porque es anecdótico nada más. Y lo que la Jun dice, en un momento está diciendo que destapa algo que no se conoce, es lo que todo el mundo sabe. Todos sabemos que el jugador en México está pisoteado, ha sido históricamente pisoteado por el dueño del equipo, que cree que por pagarle un sueldo ya se merece la sumisión del jugador a sus servicios, y no es así, no tendría que ser así. Ahora, si hablábamos de solidaridad, de empatía, pues la empatía y solidaridad en el fútbol mexicano, desde el dueño hacia sus jugadores, no ha existido en rasgos o apenas trazos, pero no en una larga, una gran pintura que pueda contar una historia positiva, al menos en esa relación. No existe, y ahora que aparezcan solo, insisto, será apenas un punto en el apéndice del libro y nada más, pero que sea en un capítulo, han sido incapaces de formarse como tal. Pero es como lamentable porque uno escucha el temor de un futbolista por las represalias, por las repercusiones, ¿verdad? El cómo podría ser un futbolista marginado si alza la voz, y uno siente que como que eso es una mafia, Carolina. Como No, que si es una, perdón. Bueno, tal cual, Como que lo si es. es una. Lo es, lo tiene razón Fer, lamentablemente es así, y lamentablemente porque también el futbolista no ha plantado cara, siendo un elemento primordial en cuanto al fútbol. Me parece que se equivoca al subestimarse, al subestimar el poder que pueden tener, al subestimar lo que la unión de un futbolista puede hacer, lo que podrías hacer, y además en este caso particular en cuanto al ascenso y descenso. No estamos viendo que hay compañeros de ellos que tienen el 70% al menos, no tienen quizá ya edad para estar en la primera división. Entonces, ¿qué pasa con esos puestos de trabajo? ¿Qué pasa con esos futbolistas, compañeros de ellos, que se quedan sin trabajo? ¿Dónde van a ubicarlos? ¿Para dónde se van a ir? Futbolistas que tienen familia, que tienen responsabilidades como todos nosotros. Entonces, yo siento que es un poquito mirar allá, más allá de las narices, de tu cerca, de lo que te afecta a ti directamente, y ponerte en ese plano de, oye, es que si nosotros todos fijamos una posición, y yo mencioné el caso de Tiburones, y me acuerdo que en ese día había aparentemente una huelga, todo el mundo iba a reaccionar, vimos lo que sucedió con el conjunto de los Tigres, pero lo que no vimos fue lo que estaba detrás, que aparentemente los mismos jugadores de Tiburones llegaron a un acuerdo de, mira, nos van a pagar X tal día. Entonces, si tú empiezas a flaquear y no empiezas a tomar medidas y que el dueño del equipo te vea como una posición realmente establecida, una posición tomada, y que tú la defiendas con acciones, es que de ahí no va a pasar. pero ¿cómo puede hacer el jugador, el futbolista mexicano, Fer, y con esto termino, para hacer de este gremio más representativo y con peso? Bueno, tendrá que llegar aquellos que están o que tienen una posición, como el caso del Ayun, que es cierto, es muy lógico lo que dice el jugador joven, o él siendo un jugador joven en México, no podía hablar sobre las condiciones que se encontraba en su lugar de trabajo porque fácilmente lo barren. Hay un montón de entresijos y de componendas detrás del telón que se ve cuando se trata de exponer un fútbol bueno, exportable, que en casos individuales lo es, pero como producto en general no ha podido serlo, porque el fútbol mexicano no se ve más allá de las fronteras de México, y asumo también que la frontera de México se puede considerar traslada la del norte, porque hay mucha audiencia mexicana, mucha población mexicana en los Estados Unidos, o incluyo esa parte al menos, pero más allá de eso, en Europa, en Sudamérica, se sigue en contados casos cuando los jugadores quieren ser seguidos por aquellos que les vieron en sus clubes locales o por sus familiares mismos y luego paren de contar. Cuando el jugador esté en esa condición en la que debe exponer aquellas irregularidades e injusticias laborales que se le presentan, y lo hace cuando siendo joven, en lo que es manipulable por parte de los propietarios, lo más lógico en las condiciones actuales es que el propietario venga y lo saque del equipo y lo borre futbolísticamente hablando. Claro. Ahora ya establecidos, con una posición más cómoda, si se quiere, con un futuro garantizado por los ingresos que podrían haber conseguido en México o afuera, los jugadores hablan
porque saben que no existirá represalias en su contra, porque ya tienen una posición ganada. Esos son los jugadores que ahora tienen que unirse con aquellos que recién han salido, con aquellos que tienen un nombre y un peso, y a quienes no les interesa vivir del fútbol mexicano actual, que expongan las condiciones en las que se encuentran y que los propietarios vean que públicamente pues, ya no son los poderosos que pueden hacer con el fútbol y sus equipos lo que ellos quieran. Pero tienen que verdaderamente encontrar un punto de unidad. En el tiempo que tengo de carrera, más lo que de memoria cuento de conocer un poco del fútbol mexicano, estamos acercándonos ya a la docena de intentonas de asociación de futbolistas mexicanos. Y no puede ser que en 30 años fallen una docena de veces en armar una organización homogénea y con la misma idea y con la misma voluntad de trabajar en pro del futbolista mexicano. Pero cuando cada quien se ve, y no los culpo porque debe ser en cada condición hasta ciertamente lógico y natural, cada quien se ve al espejo y dice, mejor me retiro porque de acá me salvo yo primero. No vaya a ser que en una de esas me pasen la barredora y me limpien. Así que en esta unión de jugadores, de futbolistas mexicanos, es imprescindible que se unan los que juegan en el extranjero e incluso los extranjeros que militan en el fútbol mexicano.